En esta oportunidad, mi compañera y yo abordaremos el tema de Jean Piaget. Biografía. Nació el 19 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Su padre fue Arthur Piaget, profesor de literatura medieval. Su madre, Rebecca Jackson, hija de la propietaria de la primera fábrica de acero al crisol de Francia. Su infancia transcurrió en un ambiente académico y adquiriendo y aprendiendo de su padre una mentalidad crítica y analítica, así como el gusto por la escritura y la fascinación por los seres vivos. Ya desde la infancia mostró signos de tener cierta precocidad, manifestándose un gran interés por la mecánica, la ornitología, los moluscos y la biología en general. En la secundaria, a los 10 años de edad, elaboró un artículo sobre el gorrión de alpino a una revista de historia natural de su localidad, siendo esta su primera contribución y publicación científica. Durante la adolescencia despertaría en el joven un gran interés por la zoología y los moluscos. Entró en contacto con Paul Godel, director del Museo de Historias Naturales, donde trabajó de ayudante durante 4 años, y tras las cuales llegó a publicar diferentes artículos de malacología. Años de formación. Acabada la educación secundaria, Piaget entró a estudiar a la Universidad de Neuchâtel, licenciándose en la carrera de Ciencias Naturales y doctorándose en 1918 con una tesis relativa a la malacología. Estudió en la Universidad de Zúrich, empezó a estudiar y adquirir conocimientos de psicología a partir de las obras de Freud y Jung. Empezó a trabajar en laboratorios de psicología en dicha ciudad e incluso llegaría a realizar publicaciones al respecto. Vinculación de la psicología infantil. En 1919 se trasladó a París como profesor de psicología y fisiología en la Sorbonne, conociendo y trabajando con una gran cantidad de importantes psicólogos como Wiener y Bleuler. Allí empezó a notar diferencias entre los procesos de respuestas de adultos y niños, algo que le llevaría a pensar en la existencia de diferentes procesos atribuibles a ciertos momentos evolutivos. En 1920 formaría parte del grupo que perfeccionó la prueba de inteligencia de Stern, detectando asimismo errores consistentes de las respuestas infantiles. Durante el año de 1921 publicaría un primer artículo sobre la inteligencia, el cual provocaría que reciba una oferta de trabajo como director del Instituto de Rousseau en Ginebra. En 1923 se casó con Valentine Châtenay, teniendo 3 hijos con ella. Su paternidad sería importante porque lo ayudaría a nivel profesional, ya que sería la observación y análisis del crecimiento y desarrollo de sus hijos, lo cual lo conduciría a la elaboración de su obra más conocida como la teoría del cognitivo evolutivo, en la cual expondrá los diferentes estados del desarrollo, y también la teoría constructivista. Él falleció a los 84 años de edad el día 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, tras alrededor de 10 días hospitalizado. Pensamiento. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé, en interacción con el medio. Él estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia. A partir de ese momento nació su interés en el psicoanálisis y fue seguidores como figuras de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung.
La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. La teoría se ocupa de la naturaleza del conocimiento y de cómo los humanos gradualmente la adquieren, lo construyen y lo utilizan. Nos enseñó que los niños construyen su comprensión del mundo de que los rodea, experimentan discrepancias entre lo que saben y lo que descubren en su entorno, y luego en consecuencia ajustan sus ideas. Tienen su propia lógica y forma de conocer. Los niños construyen un modelo mental del mundo a través de una reorganización progresiva de los procesos cognitivos. Su importancia. En el sector pedagógico radica en la posibilidad de su integración con otros modelos especializados en la cognición, el desarrollo intelectual. Brinda estrategias de desarrollo del lenguaje o la aplicación de neurociencias. Crea un porvenir educativo y racional más prometedor, ya sea para docentes, padres, letrados o administrativos. Etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget. Como primer punto tenemos la etapa sensomotriz, que es de 0 a 2 años. Esta se presenta desde el nacimiento y con la aparición del lenguaje en frases simples. Para el bebé, la comprensión del mundo sucede a través de sus interacciones motoras y sensoriales con los objetos. Interactúan con su entorno y juegan para satisfacer sus necesidades. Tienen un comportamiento egocéntrico, solo se centran en sí misma y según aparece como una experiencia de la función simbólica. La reacción del mecanismo del aprendizaje rápido consiste en 3 formas de evolución centradas en el organismo del niño. Implica el manejo de los objetos y el descubrimiento de nuevos elementos que le generan interés y hasta satisfacción al niño. Como por ejemplo, un niño se acostumbra a sonar el sonajero porque sabe que genera un ruido, y eso podría entretenerlo y así cualquier objeto que llame su atención. Como segundo punto tenemos la etapa preoperacional, que es de 2 años a 7 años. El niño empieza a tener la capacidad de ponerse en lugar de los demás. Aprende a través del juego de la imitación, pero sin embargo, de algunos su egocentrismo sigue presente. En esta etapa también Piaget nos habla sobre el pensamiento mágico, que surge de asociaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. Como por ejemplo, un niño es capaz de emplear un objeto para representar algo más, como pretender que una escoba es un caballo. También se observa que los niños juegan en paralelo, es decir, juegan en la misma habitación que otros niños, pero sin interactuar. O sea, juegan junto a otros niños, mas no con ellos. Y adoptan papeles como es del de la mamá o también de un doctor. Como tercer punto, tenemos la etapa de operaciones concretas. Esta es de 7 a 12 años. Esta etapa se considera como una transición entre el pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones formales, que se presentan en los niños mayores. Se caracteriza por el empleo de algunas comparaciones lógicas para responder al estímulo, y ya no son influidos únicamente por la apariencia. Aquí los niños empiezan a usar su lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesitan situaciones concretas y no abstractas. Su pensamiento ya no es tan egocéntrico, tienen una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro, y se les facilita recordar la rutina para llegar a casa. Logran un mayor manejo de esquemas que se le presenta, por decirlo así, logra la capacidad de enfrentar problemas como objetos reales y de pocas variables. Un ejemplo es cuando un niño de 7 años que mira el sol, a diferencia de un pequeño de 4 años, sabe que el sol es más grande que la tierra, pese a que a este se ve más pequeño. Puede decir que el niño de 7 años
ya piensa lógicamente sobre este problema. Como cuarto punto tenemos la última etapa, que es la etapa de operaciones concretas, que es desde los 12 años hasta la vida actual. Los niños ya cuentan con una gran capacidad para manejar adecuadamente sus esquemas de pensamiento. Los adolescentes, a medida que entran al periodo, adquieren capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas de su mente. Un ejemplo es cuando un niño que necesita realizar un dibujo o emplear objetos se encuentra aún en la etapa operativa concreta, mientras que los niños que ya son capaces de inferir la respuesta de su mente están utilizando el pensamiento operacional formal, o también un claro ejemplo sería la respuesta que una persona en la etapa de operaciones concretas daría a la siguiente pregunta. Si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más alta que Carmen, ¿quién es la más alta? El aprendizaje como adaptación según Piaget. Se le conoce como concepto de inteligencia humana y como un proceso de naturaleza biológica. Dentro de la dinámica de adaptación operan dos procesos, la asimilación y la acomodación. El ser humano, al igual que el resto de seres vivos, tiene que adaptarse a su ambiente si quiere sobrevivir. Los seres vivos tienen como objetivo alcanzar un estado de equilibrio, el cual se logra a través de unos procesos de adaptación. Está relacionado con los diversos cambios durante la vida del organismo y el proceso por estado, que se hace que la persona se adapte a su ambiente y a su entorno. Tenemos aquí la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso de adaptación en el que incorporamos nueva información o experiencias a nuestras ideas existentes. Es decir, es algo subjetivo porque tendemos a modificar en alguna forma la experiencia o la información para encajar con nuestras creencias preexistentes. Juega un papel muy importante en cómo aprendemos acerca del mundo que nos rodea, y la asimilación se detiene a medida que la gente envejece. La acomodación es el proceso donde se modifican los esquemas previos en función de las variaciones externas. Además, esto altera nuestras construcciones acerca del medio que los rodea acorde a la nueva información. Y la acomodación ocurre cuando la asimilación no puede mantener la disonancia existente o es incapaz de incorporar la información. Aquí tenemos dos ejemplos de asimilación y dos ejemplos de acomodación. Nos dice en asimilación que un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra por error como caballo, un animal más familiar a su orden de experiencias. En cambio, en la acomodación, el mismo niño que contempla la cebra por primera vez se le aclara que trata de otro animal, y el pequeño aprende a distinguirlo de los caballos, incorporando un nuevo aprendizaje. Y además aquí hay otro ejemplo que nos dice que cuando empezamos a aprender un idioma nuevo, usamos de referencia el que ya manejamos para traducir, por decirlo así, todo a esquemas mentales ya concebidos. En cambio, en la acomodación nos dice que cuando hemos aprendido un idioma nuevo, ya sus estructuras mentales son de común manejo y no necesitamos traducir ni el pensamiento a un idioma anterior, sino que podemos elaborar el pensamiento directamente en el nuevo. Tenemos aquí los procesos generales de la teoría de Piaget. Estos procesos son 6 y vamos a empezar por el aprendizaje. Para Piaget, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos y la interacción de las personas, construye el conocimiento de manera activa a sus esquemas cognitivos del mundo que los rodea. Tenemos a la adaptación, que es la capacidad común del ser humano que le permite mantener concordancia entre el mundo que los rodea y los esquemas cognitivos que éste tiene que funcionar en él. Además, la adaptación explica el desarrollo y el aprendizaje. Tenemos a la asimilación. Es el proceso donde se incorpora una nueva información a un esquema cognitivo preexistente adecuado para integrarse y comprenderse, y el esquema se amplía para aplicarlo a nuevas experiencias. Tenemos como cuarto proceso a la acomodación. Se considera un proceso donde se producen cambios esenciales en el esquema cognitivo
para incorporar una información nueva que el incomprensible según esquemas anteriores. Ejemplo, el mismo infante con el biberón aprende a sostenerlo para poder chuparlo, cosa que no sabía hacer con el seno materno, incorporando una diferencia a los objetos similares. Es decir, sabe diferenciar entre el seno materno y el biberón al momento de querer tomar la leche. El equilibrio es el impulso o tendencia innata de los sujetos a modificar sus esquemas cognitivos para darle coherencia al mundo que perciben. Y como último proceso tenemos al desequilibrio, que es crear una condición de inestabilidad cognitiva al introducirse un nuevo esquema como resultado de una nueva experiencia de aprendizaje. Aquí tenemos el equilibrio y la rotura, además de sus 3 niveles de complejidad. El equilibrio y rotura deben estar en equilibrio y jerárquicamente integrados. En efecto, un equilibrio en el tercer nivel acabaría ocasionando desequilibrios del primer y segundo nivel. Los desequilibrios muestran la insuficiencia de los recursos de los sujetos para asimilar la información que se le presenta y por lo tanto la necesidad de acomodar los esquemas internos para recuperar el equilibrio perdido. El primer nivel o la conducta incorrecta de los objetos. Como los esquemas que posee el sujeto deben estar en equilibrio con los objetos que se asimilan, desde el punto de vista del sujeto, los objetos se comportan mal. Esto es, no responden a sus previsiones o no hacen lo que deberían de hacer, pues se produce entonces aquí un desequilibrio. Como segundo nivel, o también conocido como el conflicto cognitivo. Ha de existir aquí un equilibrio entre los diversos esquemas del sujeto que deben asimilarse y acomodarse recíprocamente. Según Piaget, existen 2 tipos globales de respuesta a las perturbaciones o estados de desequilibrio. Tenemos a las respuestas no adaptativas, que en este caso el sujeto no toma conciencia del conflicto existente, por lo que no eleva la perturbación al rango de contradicción. Es decir, no ve la consecuencia que puede realizar una acción que él cometa. Y en las respuestas adaptativas, el sujeto es consciente de la contradicción e intenta resolverla. Además, existen 3 tipos de respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir aquí? Que la persona va a ser consciente de que si hace algo malo, la consecuencia obviamente va a ser mala. Y si hace un hecho bueno, pues las consecuencias van a ser buenas. Aquí hay un ejemplo. En los alumnos se genera una situación contradictoria entre lo que ellos saben, o sea, los conocimientos que ya tienen en su cabecita, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad, y sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Es decir, para que alguien aprenda tiene que tener ya conocimientos base, conocimientos previos, porque ya esto viene desde pequeñitos, cuando nosotros estamos en inicial, nos vienen formando y así vamos creciendo ya con un aprendizaje base, con un aprendizaje previo. También tenemos aquí por último al tercer nivel, o también llamado integración jerárquica. La integración jerárquica de esquemas previamente diferenciados produce una acomodación generando cambios en el resto de los esquemas asimiladores. En este sentido, Piaget y García encuentran que toda teoría o conjunto de esquemas organizados se ve sometida durante su desarrollo a 3 tipos de análisis que implican una organización jerárquica. Bueno, como conclusiones de nuestro tema, tenemos que los estudios de Piaget sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación. Además, según Piaget, el desarrollo cognitivo surge como una reorganización de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Las etapas del desarrollo presentan 2 características importantes que son invariables. Es decir, que siempre ocurren en el mismo orden y ninguna puede ser omitida. Y la segunda es que son universales, ya que se pueden presentar en los niños de cualquier parte del mundo. Para eso no hay omisión, claro está. Los factores hereditarios y del entorno pueden modificar la velocidad en que los niños superen cada etapa. Es decir, aquí, si es que un niño se va a criar
solo, va a ser hijo único y va a tender a relacionarse con gente adulta, entonces su entorno puede que le ayude a madurar más rápido, a diferencia de un niño que crece con hermanitos pequeños o grandes. Las habilidades cognitivas que los niños adquieren durante la etapa son las siguientes: el razonamiento hipotético deductivo, el pensamiento proporcional, el egocentrismo operacional formal. Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y sin lugar a dudas es el más destacado en el campo de la psicología infantil. Ningún estudio describió con tanto detalle y rigor el proceso madurativo que se verifica entre el nacimiento y la adolescencia. Aquí también les vamos a presentar un pequeño glosario acerca de algunas palabras que hemos destacado. La malacología, por ejemplo, que es parte de la zoología que estudia los moluscos. La discrepancia, que es una falta de acuerdo entre dos o más personas debido a una falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Tenemos también a la disonancia cognitiva, que hace referencia a la atención o desarrollo interno del sistema de ideas, creencias y emociones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. El esquema cognoscitivo, también, que es un conjunto estructurado de ideas preconcebidas. La reorganización progresiva se debe a que el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia. Y por último tenemos a los esquemas de pensamiento, que nos dice que estos describen cualquiera o varios conceptos, como por ejemplo un patrón organizado de pensamiento o comportamiento y un conjunto estructurado de ideas preconcebidas. Bueno, aquí les dejamos también al final unas pequeñas referencias por si ustedes quieren saber de dónde hemos sacado esta información. Aquí les dejamos estos